¿Alguna vez te has sentido atrapada en la búsqueda de la perfección? Como si el yoga, que se supone que es un refugio, se hubiera convertido en otra fuente de presión. Yo sí, y durante mucho tiempo, esa fue mi realidad. Miraba las redes sociales y veía esas posturas imposibles, esos cuerpos esculpidos, esa aparente facilidad. Pensaba, así es el yoga, así debo ser yo. Era una imagen tan seductora, tan inalcanzable. Me esforcé, me exigí, intenté replicar cada asana con una precisión milimétrica. Quería ser esa persona perfecta que veía en las pantallas, la que parecía haber alcanzado la iluminación a través de una postura invertida. Pero, ¿sabes qué? Cuanto más me esforzaba por esa perfección externa, más me alejaba de mí misma. Mi práctica se volvió una competición silenciosa, una carrera sin fin contra una imagen idealizada. Recuerdo noches en las que, después de una sesión intensa, me sentía más frustrada que en paz. Mi cuerpo dolía, mi mente estaba agitada, y la decepción era una compañera constante. Me preguntaba, ¿esto es realmente el yoga? ¿Es esta la paz que prometen? ¿O estoy haciendo algo mal? La respuesta en ese momento era un eco vacío. Había una desconexión profunda entre lo que buscaba y lo que encontraba. Sentía que el yoga me estaba fallando, o quizás que yo le estaba fallando al yoga. Pero en lo más profundo de esa frustración, una pequeña voz comenzó a susurrar. Una voz que me decía que quizás la verdadera esencia no estaba en la forma, sino en algo mucho más profundo. Esa voz me invitó a mirar más allá de la superficie, a cuestionar lo que había aprendido y a buscar una verdad más auténtica. Me prometí a mí misma que encontraría el verdadero significado de esta práctica. Y hoy quiero compartir contigo ese viaje. Un viaje que me llevó de la búsqueda de la perfección a la aceptación de mi propia autenticidad. Un camino que, espero, también te inspire a encontrar tu propia verdad. Porque el yoga es mucho más que posturas bonitas. Es un camino hacia el autoconocimiento, hacia la conexión con tu espíritu, hacia una paz que no depende de lo que ves en una pantalla. Te invito a que me acompañes en esta reflexión, a que juntas descubramos la verdadera espiritualidad que reside en el corazón de esta práctica milenaria. Durante mucho tiempo, mi práctica de yoga fue una obsesión por la perfección. Cada clase era una oportunidad para demostrarme a mí misma, y quizás a los demás, que podía lograrlo. Me esforzaba por clavar cada postura, por mantener el equilibrio por más tiempo, por estirar un poco más. Creía que si mi cuerpo se veía perfecto en una asana, mi mente también lo estaría. Las redes sociales eran mi espejo, mi barómetro de éxito. Deslizaba el dedo por la pantalla, viendo a yogis con cuerpos imposibles, realizando proezas que parecían desafiar la gravedad. Me decía a mí misma, si ellos pueden, yo también. Y así, mi práctica se convirtió en una serie de intentos y fracasos, de comparaciones y juicios. La presión era inmensa. No solo la que venía de fuera, de esa imagen idealizada, sino la que yo misma me imponía. Quería ser la mejor, la más flexible, la más avanzada. Pero esta búsqueda incesante de la perfección tenía un costo muy alto. Un costo que no se veía en las fotos pulcras de Instagram, ni en los videos editados. Recuerdo noches en mi apartamento, después de una clase agotadora, sintiéndome completamente vacía. Miraba mis propias fotos, esas que había subido con tanto orgullo, y no sentía nada. Detrás de cada sonrisa forzada, de cada postura impecable, había una profunda tristeza, una sensación de que algo esencial se me estaba escapando. Mi cuerpo dolía, no solo por el esfuerzo físico, sino por la tensión constante. Mi mente estaba agotada, rumiando mis errores y mis deficiencias. Había perdido la alegría, la curiosidad, la conexión. El yoga, que se suponía que me traería paz, se había convertido en una fuente de ansiedad y desilusión. Me sentía atrapada en un ciclo de autoexigencia y decepción. Había perdido de vista por qué había empezado a practicar yoga en primer lugar. La espiritualidad, si alguna vez la había buscado, se había desvanecido por completo. Solo quedaba la cáscara, la forma, sin el contenido.
Era un vacío que dolía, una soledad que me acompañaba incluso en medio de la multitud de una clase. Me había perdido a mí misma en la búsqueda de una imagen. Y en ese punto de quiebre, cuando la desilusión era más profunda, algo cambió. Una pequeña grieta se abrió en mi percepción, permitiendo que entrara una nueva luz. Fue en una clase diferente, en un estudio pequeño y acogedor al que fui casi por casualidad. No había espejos, no había música estridente, solo una energía suave y acogedora. La maestra era una mujer mayor, con una presencia serena y una voz que invitaba a la calma. No se enfocaba en la alineación perfecta, sino en la respiración, en la sensación. Nos animaba a escuchar a nuestro cuerpo, a honrar nuestros límites, a encontrar nuestra propia versión de cada postura. Era un enfoque tan distinto, tan liberador. Recuerdo una frase que dijo, una frase que se grabó en mi corazón y que se convirtió en mi ancla. Nos miró a todos con una sonrisa cálida y dijo: "El árbol no se preocupa por ser el más perfecto, solo por echar raíces". Esas palabras resonaron en mí con una fuerza inmensa. El árbol no compite con otros árboles, no se compara, simplemente crece, se nutre, se arraiga. Su perfección reside en su autenticidad, en su capacidad de ser. Esa frase fue un punto de inflexión. Me hizo darme cuenta de que había estado persiguiendo una perfección superficial mientras descuidaba mis propias raíces. Comencé a ver el yoga con otros ojos. Ya no era una serie de posturas a dominar, sino una invitación a conectar con mi interior, a nutrir mi ser. Mi práctica en casa también cambió. Ya no me forzaba a hacer posturas avanzadas que me causaban dolor o frustración. Empecé a escuchar. Me permitía descansar cuando lo necesitaba, respirar profundamente, meditar en silencio. Mi tapete se convirtió en un santuario, no en un campo de batalla. Hubo días en los que me caía de una postura de equilibrio y en lugar de sentirme frustrada, me reía. Una risa genuina, liberadora. Era la risa de la aceptación, de la imperfección. La risa de quien se da cuenta de que el valor no está en no caerse, sino en la capacidad de levantarse con una sonrisa. Empecé a abrazar mis imperfecciones, a verlas como parte de mi humanidad, de mi viaje. Mi cuerpo ya no era un instrumento a moldear, sino un templo a honrar. El yoga se convirtió en un diálogo íntimo conmigo misma, una conversación honesta sobre lo que sentía, lo que necesitaba, lo que realmente importaba. Y en esa aceptación, en esa escucha, encontré una paz que nunca antes había experimentado. Una paz que no dependía de mi flexibilidad o de la dificultad de una asana. Fue el comienzo de mi verdadera práctica, el momento en que el yoga dejó de ser una disciplina externa para convertirse en un camino interno. Ahora, cuando me siento en mi tapete, no busco la postura perfecta, busco la conexión, busco la respiración que me ancla, la sensación que me guía. El yoga, para mí, ya no es una competición, ni una demostración. Es un acto de amor propio, un espacio para el autoconocimiento y la conexión espiritual. He aprendido que la verdadera espiritualidad no reside en la capacidad de tocarse los dedos de los pies o de pararse de cabeza. Reside en la capacidad de estar presente. Reside en la conexión con tu aliento, con tu cuerpo, con tu alma, en la aceptación de quién eres justo aquí y ahora, con todas tus luces y tus sombras. Es en ese momento presente, en esa quietud interna, donde reside la verdadera magia del yoga, donde la espiritualidad se revela en su forma más pura. No necesitas ser flexible, ni fuerte, ni tener un cuerpo perfecto para ser un yogi. Solo necesitas un corazón abierto y la voluntad de explorar tu mundo interior. La autenticidad es la clave, ser tú misma, sin pretensiones, sin máscaras, permitirte ser vulnerable, aprender, crecer. Así que si te has sentido como yo, atrapada en la búsqueda de una imagen, te invito a redefinir tu práctica, a soltar las expectativas y a abrazar tu propia verdad. Te invito a unirte a esta comunidad de buscadores, de almas que anhelan una conexión más profunda. Juntas podemos explorar este camino de autenticidad. Comparte tus pensamientos, tus experiencias,
¿Qué significa para ti la espiritualidad auténtica en tu práctica? Me encantaría leerte. Suscríbete para seguir explorando juntas este viaje, porque el yoga es un camino, no un destino, y cada paso, por imperfecto que sea, es un paso hacia tu verdadero ser. Recuerda, no se trata de ser el árbol más perfecto, sino de echar raíces profundas, de nutrir tu esencia y florecer desde tu propia verdad. Que tu práctica sea un reflejo de tu alma, un espacio de amor y aceptación, que encuentres la paz que reside en tu interior siempre.